muy bien. Pues ahora hablaremos del caso clínico, ¿vale? Del tema de la cervicalgia, que es el que nos compete hoy, ¿vale? Entonces, el caso clínico será una paciente que me vino, ¿vale? De 32 años, ¿vale? Ponemos paciente, ¿vale? Era una mujer, ¿vale? Mujer de 32 años, ¿vale? Que nos venía con dolor cervical, ¿vale? Cervical, ¿vale? Y ahora explicaremos un poquito en qué consistía este dolor, ¿vale? Bueno, ¿vale? Hacía 2 años, ¿vale? Que esta paciente estaba, como digo yo, la pobre, dando un poquito vueltas, había ido a muchos centros, había ido a varios profesionales, a osteópatas, había ido a algún quiropráctico y al final acabó aquí en nuestra consulta de fisioterapia, ¿vale? Aquí en el centro Alfa Molins acabó un poco como pasa muchas veces por el boca a oreja, ¿no? Pues se lo dijo alguien, ostras, pues ves allí, que a ver si te pueden ayudar, pero ya os digo, llevaba pues eso, un periplo de 2 años yendo a diferentes profesionales y por lo que fuera, pues no le acertaban, ¿no? a esta paciente. Entonces, 32 años, dolor cervical, era bastante curioso, ¿vale? Bastante curioso que tenía una limitación, esto es importante, siempre cuando hagamos la exploración, ¿vale? Esto ya va dirigido un poquito a los fisioterapeutas, a estudiantes también, cuando hagamos una exploración, fijarnos bien un poquito en todo, en los signos, los síntomas que este paciente pues nosotros veamos o nos diga, ¿vale? Este paciente o paciente, ¿vale? Entonces, muy importante, pues eso, muy importante lo que es la exploración y la evaluación que hagamos tanto muscular, tanto articular y de dolor que nos diga este o esta paciente, ¿vale? Entonces, ella en concreto tenía una limitación de la rotación externa, ¿vale? ¿Vale? Lateral derecha, ¿vale? Entonces esta paciente, o sea, la rotación lateral izquierda bien, pero lo que era la rotación lateral derecha, veis, quedaba prácticamente en unos 45 grados, no llegaba a los 90, que son los grados normales que tenemos que tener, ¿vale? Cuando no hay ningún tipo de patología. Ella quedaba en 45 grados de rotación externa derecha, ¿vale? Entonces yo ahí la verdad es que me empecé ya a pensar qué músculo podría ser el que estaba lesionado, ¿vale? También me comentaba un dolor bastante intenso y punzante en la cara lateral medial derecha, ¿vale? Esto también me hizo sospechar todavía más en el posible músculo que tenía afectado, ¿vale? Y entonces, ¿vale? Hemos dicho la limitación de la rotación externa lateral derecha, hemos dicho que hay un dolor, ¿vale? Un dolor en la cara lateral también derecha, ¿vale? Sobre medial, derecha, ¿vale? Era en la cara lateral medial, pondremos medial, más o menos a la altura media, de la cervical. Todo esto iba yo ya sospechando, ¿vale? Del músculo que podía ser. Y entonces también en la palpación vemos que en el ángulo superior interno, ¿vale? Estas son las siglas, ángulo superior interno de la escápula. La escápula es el omóplato, es el hueso que tenemos aquí en la parte posterior, ¿vale? de la espalda, ¿vale? en la zona dorsal, que entonces el ángulo superior interno de la escápula, ahí es donde se inserta un músculo, ¿vale? Que es el músculo que yo pienso que estaba lesionado y al final vimos que sí, ¿vale? Vimos ángulo superior interno de la escápula y entonces ya a nivel ya
de localizar este músculo, vimos que la lesión estaba en el músculo angular de la escápula, ¿vale? ¿Es muy común esta lesión? La verdad es que sí, es bastante común. Es un músculo que por el origen, ¿vale? Tiene un origen y una inserción, que si queréis ahora borramos esto y pondremos un poquito el origen y la inserción de este músculo. Es bastante curioso, ¿vale? El origen de este músculo, ¿vale? Si queréis, lo ponemos aquí, hablaremos un poquito de la anatomía, ¿vale? El origen y la inserción. Origen e inserción, ¿qué significa? Yo os lo explico. Origen significa donde anatómicamente nace un músculo y la inserción es donde acaba. Pensar que un músculo, también una cosa importante que a veces la gente diferencia esto y no lo tiene muy claro. Esto es importante. Hacemos un inciso del origen y la inserción del músculo angular de la escápula, o el elevador de la escápula también se llama. Es un músculo, ¿vale? Músculo, ¿vale? Se compone aproximadamente, el músculo se compone, ¿vale? ¿Vale? Esto sería, y pondremos las fibras más o menos, que vosotros veáis todas las fibras que tiene el músculo, ¿vale? Más o menos, Entonces, para que sepáis, músculo, ¿vale? Todo esto es el músculo, desde aquí hasta aquí. Se compone, sobre todo, se compone en dos partes, sobre todo. Luego, si lo analizamos internamente, hay unas miofibrillas, fibras a miofibrillas, fibras más grandes a más pequeñas, un poquito más complicado, pero a nivel de que la gente sepáis, porque a veces que es un tendón, que es un músculo, explicaremos esto muy rápido. El músculo es todo, ¿vale? Y se compone del tendón, de los tendones serían esta parte más fina, que pertenece también al músculo, ¿vale? Y del vientre muscular, que sería la parte central, que es esta, ¿vale? Este sería el vientre muscular, y estos serían los tendones, tendón muscular y tendón. ¿Qué significa? Que todo el músculo es parte tendón y parte vientre muscular. Claro, ¿por qué? Porque a veces el músculo, para insertarse, por ejemplo, esto es un hueso, ¿vale? Y esto es otro hueso, ¿vale? Entonces, ¿vale? Esto sería el hueso y esto sería otro hueso, ¿vale? El músculo, para poder sujetarse a los huesos, tiene que alargarse y se tiene que hacer un poquito más delgado, más fino. Entonces, es el mismo, pero que su prolongación se convierte en tendón. Entonces, músculo es todo, todo esto es un músculo, pero se compone de dos tendones, ¿vale? En este caso, normalmente, ¿vale? Cada músculo tiene dos tendones que son con los que él se prolonga, ¿vale? Su vientre muscular se prolonga para insertarse en los huesos, ¿vale? Entonces, tendón y músculo es lo mismo. Muchas veces preguntáis, ¿no? Ostras, el tendón, tengo una tendinitis, ¿pero eso qué es? Pues una tendinitis es el final del músculo, que acaba en tendón, que se ha inflamado, ¿vale? Entonces, pero tendón y músculo siempre es lo mismo, ¿vale? Esto es un poquito también para aclarar a veces, pues, dudas, ¿no?, que se puedan tener, ¿vale? Esto ya lo borramos. Exacto, y entonces vamos a centrarnos en el origen e inserción del músculo angular de la escápula, ¿vale? Lo pondremos aquí, que sería el origen y la inserción. El origen se origina en las 4 primeras apófisis, ahora explicaremos esto, apófisis transversas cervicales. Justamente laterales, por eso lo del caso clínico, el dolor lateral punzante de la paciente, por eso me vino a pensar en esta. Las 4 primeras apófisis transversas cervicales, que serían de C1 o atlas, la primera vértebra cervical que tenemos aquí arriba, justamente debajo del occipital, del cráneo, se llama C1 o atlas, también se le llama como atlas, ¿vale?
Luego la C2, que también se le llama axis, pero es C2, ¿vale? Para que si algún día oís Atlas, tengo un amigo mío tiene una lesión en la vértebra Atlas, ostras, ¿cuál es esta? Porque sepamos que es la primera cervical, la C1, y luego axis, que es la C2, ¿vale? Luego C3 y llega a la C4, ¿vale? Apófisis transversal. ¿Qué son las apófisis transversas? Os lo explico muy rápido. Las vértebras cervicales, vistas de frente, si las vemos de delante, tienen unos salientes por los lados que se llaman apófisis transversas, que son estas, ¿vale? Si lo vemos de cara, ¿vale? Si por ejemplo os pongo el dibujo, estas serían los ojos, la nariz, la boca, ¿vale? De la persona, ¿vale? Así, ¿vale? Entonces viéndola de frente. Entonces tendríamos aquí el atlas, el axis, ¿vale? La he hecho un poquito más grande, pero bueno, para que lo entendáis, la C3, ¿vale? Y la C4, ¿vale? Para que lo entendáis, ¿vale? C1, C2, C3 y C4. ¿Ves? Estos salientes que salen de los lados, apófisis transversas, de ahí se originaría este músculo. Es un músculo que se origina aquí y prácticamente cae en vertical, las fibras van en vertical, así, en vertical, así caen hacia abajo, ¿vale? Y se insertarían en el ángulo superior interno de la escápula, que luego ya la haremos, ¿vale? La escápula justamente en el ángulo superior interno, que es la inserción que tiene, ¿vale? Que ahora lo hacemos en un momentito. Ya hemos dicho 4 primeras apófisis transversas cervicales, ya las hemos dibujado, ¿vale? Y entonces ese es el origen y la inserción es justamente lo que antes hemos dicho, es el ángulo superior interno de la escápula. Bueno, y salud y bienestar para todos.